Aleluya. Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos al servicio de adoración y palabra del Centro Cristiano Fruto de la Vid, Caracas. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Aleluya. Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos. Aleluya. Se está replicando aquí. Déjenme ver. Ahora. Ajá. Gloria a Dios. La tecnología es una bendición, amén. Así que bueno, vamos a comenzar esta mañana hermosa a darle gracias al Señor y pedirle, verdad, que sea tomando control de todas las cosas, de la tecnología, de las conexiones, que todos puedan conectarse y recibir la palabra que el Señor tiene para todos nosotros, amén. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de nuevos comienzos, Señor. Tú eres un Dios que, Padre, cada día se renueva tu misericordia, Señor. Padre, te ruego en esta mañana hermosa, Señor, que sigas perfeccionando la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga moldeándonos, Señor, siga enseñándonos, Señor, porque en ti es que podemos, Señor, oh Dios mío, ser más que vencedores, Señor, es en ti, Señor. Así que esta mañana, Padre Santo, te pedimos tu intervención, Señor, para que tú obres, para que tú, Señor, sigas, Señor, oh Dios mío, dándonos, Señor, la sabiduría, la estrategia, Señor, para enfrentar toda situación, Señor. Te pedimos esta mañana preciosa, Señor, que tú, Dios mío, seas hablando a nuestros corazones, Señor, que tú seas, Señor, Dios mío, revelándote a nosotros de una manera especial, Señor, y que Padre Santo, nos tomemos de la mano, Señor, y sigamos aferrados a ti, Señor, que sea cual sea la situación que enfrentemos, Señor, tú tomes el control, tú te glorifiques, tú, mi Dios amado, seas obrando, seas peleando nuestras batallas, Señor, seas, Señor, trayendo libertad, trayendo restauración, trayendo sanidad, Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, de manera especial, Señor. Tú conoces cada batalla, cuáles son las batallas, Señor, en la salud, Señor, en las finanzas, en la familia, en los matrimonios, Señor, en toda área, Señor. Tú la conoces, Señor, y te pedimos tu intervención divina, Señor. Te pedimos, Dios mío, que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, en nosotros, Señor, que sea tu sabiduría, Señor, que sea tu, Dios mío, dirección, que tu palabra, Señor, nos dé luz, Señor, y nos dé, Señor, nos dirija, Señor, a través de tu palabra, Señor, de tu revelación, Señor, el camino por el cual debemos andar, Señor. Damos gracias a ti, Señor, en esta mañana preciosa, Padre, en este día del Señor, que podemos celebrarlo en familia, Señor, con la familia de la fe, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor, te pido que tú obres en cada persona, Señor, que pueda conectarse en vivo o pueda ver esto en diferido, Señor, que tú obres, Señor, en cada familia, Señor, que se cumpla tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, Señor, y el que no te conoce, Señor, pueda tener un encuentro sobrenatural contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que tú visites en esta hora a todos los que están batallando por su salud, Señor, a todos los que se encuentran quebrantados, Señor, de salud, Señor. Mira los que están batallando contra este virus sin corona, Señor. Dale las victorias, Señor. Levántalos, Señor. Dios mío, que sea una experiencia, Señor, que les acerque a ti, Señor. Padre, te pedimos, Dios mío, que tú pases tu mano sanadora por todo el que necesite en esta hora de sanidad, Señor, y que tú te glorifiques, Señor, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros matrimonios, en cada uno de nuestros hogares, en nuestras familias. Señor, ayúdanos cada día, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Bueno, familia hermosa, vamos a dejar al pastor que nos va a estar ministrando un poderoso mensaje y que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros, porque cada día necesitamos esa palabra que nos enseña, que nos redarguye y que nos dirige. Amén. Aleluya. Dios les bendiga y les guarde, familia. Aleluya. Buenos días a todos los que nos ven por Instagram, por Facebook, por todos los canales, por todos los medios digitales. Le damos la gloria a Dios por estos medios digitales. Y vamos a conversar hoy sobre cosas importantes que el Señor quiere que conversemos. Tenemos muchos tiempos, ¿verdad? Hemos estado viviendo un tiempo fuerte como nación y como humanidad, porque estamos viviendo tiempos terribles de pandemia. Todos lo sabemos. Y en estos tiempos de pandemia, pues, hemos tenido que quizás convivir más tiempo. Pasamos más tiempo juntos, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo juntos. Y quizás cuando pasamos mucho tiempo juntos, no solamente con nuestros esposos o nuestras esposas, sino que además pues pasamos tiempo con algún familiar que quizás vino y se quedó varado en la pandemia, ¿verdad? En la casa. O quizás nos ha tocado pues desarrollar actividades que antes no hubiésemos pensado que las íbamos a desarrollar. O quizás nos ha tocado pues relacionarnos con personas que en otras circunstancias quizás no nos hubiéramos relacionado. Y quizás estemos viviendo tiempos muy difíciles desde todo punto de vista, no solamente de la convivencia, quizás también desde el punto de vista de la provisión, quizás también desde el punto de vista, ¿verdad?, de la muerte de algún familiar cercano o próximo, ¿verdad? Quizás algún amigo que partió también haya partido con el Señor, quizás un familiar que haya partido con el Señor, pues no lo sabemos. Lo cierto es que en medio de todo esto hemos estado orando y pidiéndole perdón a Dios por muchas cosas, ¿verdad? Y quizás en medio de toda la convivencia de este año, y a lo mejor han surgido situaciones, ¿verdad?, que no esperábamos, o que no estábamos ni siquiera acostumbrados a manejar, para decirlo de esta manera. Y quizás nos hemos ofendido, nos hemos herido unos a otros, quizás los esposos nos hemos herido, quizás algún familiar nos ha herido, quizás hemos herido a alguno de nuestros hijos, o uno de nuestros hijos nos ha herido a nosotros, no lo sabemos. Quizás un hermano de la iglesia a quien recorrí en busca de ayuda, pues no me la pudo brindar. Pero lo cierto es que en medio de todo esto se han suscitado situaciones fuertes y de alguna u otra forma nos hemos herido los unos a los otros. Atención. Es importante que entendamos que lo importante no es la herida, o vamos a decirlo de otra manera, ¿verdad? Para que no se me malinterprete, por favor, discúlpeme. Lo importante no es quedarnos en la herida, esa es la verdad. La herida llegó por alguna razón, por alguna ofensa, por alguna mala palabra, llegó por alguna situación, por algo que yo esperé y no hicieron, por algo que no esperaba que me hicieran y me hicieron, qué sé yo, por cualquier circunstancia. Pero quiero que nos enfoquemos hoy en el tema de la herida. La prédica de hoy, para los que toman nota, se llama ¿qué hago con la herida? ¿Qué hago con la herida? ¿Con cuál herida? Bueno, con esa herida que me han hecho en este tiempo de pandemia o en tiempo pasado, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo normal es que vivamos, lo normal es que seamos heridos, ¿verdad? No es que vivan hiriéndonos, pero sí
lo normal es que en un mundo imperfecto, un mundo caído como el que nosotros vivimos, lo más probable es que nos ofendan, lo más probable es que nos hieran. Y en un tiempo de pandemia, lo más probable es que haya surgido alguna herida o hayamos nosotros hecho alguna herida a alguien también. La pregunta es que no debemos quedarnos, el tema de hoy es que no debemos quedarnos en la herida, sino que tenemos que ir más allá. Y por eso la prédica de hoy, para los que toman nota, repito, se llama ¿qué hago con la herida? O sea, ¿qué hago con esa ofensa que me hicieron? ¿Qué hago con esa herida que me causaron? ¿Qué hago? Vamos a ir rápidamente al libro, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? A la carta a los Efesios. Y vamos a conversar hoy qué debemos hacer con una herida que nos hayan causado. Ya haya sido en este tiempo de pandemia o haya sido en otro tiempo, ¿verdad? O sea, una herida que ya tengamos mucho tiempo cargando a cuestas. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículos 26 y 27, dice esto. Dice, enójense, es decir, no hay problema, puedes enojarte. Diga conmigo, ¿puedo enojarme? Sí, puedes enojarte. Puedes enojarte porque es una emoción que el Señor ha puesto en nosotros. Puedo enojarte. Enójense, pero no transgredan, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar, atención, mire todo lo que vamos a estudiar aquí hoy. Enójense, pero no transgredan, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al Satán. No den lugar al diablo, no den lugar al chamuco. Vamos a orar. Bendita es tu palabra, Señor, esta mañana. Te damos gracias por ella. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que nos ayudes. Te pedimos que, Padre, sea ministrado esta palabra. Renunciamos a toda molestia, renunciamos a todo pecado, renunciamos a todo enojo, a toda ira. Renunciamos, Señor, a todo lo que no es tuyo. Renunciamos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando en nuestros corazones, que traiga paz a nuestros corazones, que tu palabra, que es viva y eficaz como espada de dos filos, penetre nuestra carne, la coyuntura, los huesos, y cierra los pensamientos de nuestros corazones, que no regrese jamás atrás vacía, por favor, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada en esta mañana. Y te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que pase carbón encendido por mi boca. Ministra tú, Señor, renuncia a todo intelecto y a todo profesionalismo. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de tu iglesia, tengas misericordia de tu siervo inútil soy, Señor. Ten misericordia de tu siervo, ten misericordia, oh Dios, de tu pueblo, de la tierra, de este mundo. Ten misericordia de Venezuela y derrama tu misericordia sobre todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y que tu palabra dé fruto al 100% en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bien. Quiero comenzar esta prédica, ¿verdad? Si usted me lo permite, quiero comenzar esta prédica con una pregunta. Si usted me lo permite, permítame comenzar con una pregunta. Y quiero preguntar a todos los que nos ven ahora en directo y también en diferido, si nos llega a ver más tarde. Quiero hacer una pregunta. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Te han herido alguna vez? ¿Te han herido alguna vez en tu vida? ¿Te han herido alguna vez durante esta pandemia? ¿Te han herido alguna vez y te ha dolido tanto esa herida que no has podido olvidar eso que te hicieron? ¿O te han herido tanto que no has podido olvidar ese rostro que te hirió? ¿O fue muy cercano ese rostro, esa persona que no has podido olvidarla? Y que cada vez que la ves, pues, sientes algo así como que, Dios mío. ¿Has tenido deseos también de... Otra pregunta que quiero hacer, ¿verdad? ¿Has sentido alguna vez deseo de vengarte de esa persona que te hirió? ¿Has tenido alguna vez deseo de, como decimos nosotros, de cobrarte? Me la voy a cobrar porque es que la voy a esperar en la bajadita. No me quedo con esta. ¿Has tenido alguna vez deseo de eso? Si eso es así, no te sientas mal, porque esta prédica es para ti y para mí. Amén. Amén. Quiero decirte, antes que nada, que si hay algo en particular que tienen las heridas que nos han causado, es que son
son heridas muy... Es que todas esas heridas tienden a ser, en algunos casos, muy íntimas, muy personales, muy muy cercanas, y eso es lo que hace a sí mismo, como es muy íntima, como es muy personal, es lo que hace que esa herida sea muy dolorosa a sí misma. ¿Eh? Es lo que convierte esa herida en dolorosa. Por ejemplo, no es lo mismo que a mí, que a usted o a mí nos ofenda, ¿verdad? El hombre del kiosco al que nosotros le compramos el periódico, el diario, ¿verdad? Un ticket del metro, porque también, ¿verdad? O no es lo mismo el hombre a quien yo veo una vez, o voy a la panadería y le compro un pan, no es lo mismo. El amor de esa persona me ofende y esa persona quizás, yo digo, ¿qué le pasa a este tipo tan loco? Y quizás digo, pero a los 10 minutos quizás ya se me olvida. Se me olvida y paso a otra cosa, porque bueno, también estoy en un dinamismo de la vida que no me permite tampoco, ¿verdad?, entretenerme con esas cosas. Pero ¿qué pasa si esa ofensa te la hace una persona que amas? Una persona que tú amas y una persona que de alguna manera tú sabes que también te ha profesado un afecto, te ha profesado un amor. ¿Qué pasa cuando esa herida viene de alguien muy cercano, muy close, alguien muy íntimo, alguien que tú amas y que tú has amado y que te ha amado a ti también? Pues déjame decirte que esas son las heridas que más duelen. Es una herida cuando decimos, no me duele la patada, sino el burro que me la dio, como decimos en mi pueblo. Pero déjame decirte que mucha gente, la gente que más ama, muchas veces la gente que más ame, la gente más cercana, tu familia, puede ser algún padre, puede ser algún familiar, un hermano, un amigo, un primo, tu pastor, tu pastora, tu hermano de la iglesia, tu oveja, puede ser la persona que más, no que más te haga daño, sino que te cause una herida que te duela mucho, que te infrinja una herida consciente o inconscientemente, que te haga sentir un sufrimiento fuerte. Quizá a lo mejor una persona muy cercana, algún amigo, digamos, alguien al que tú quizás le confiaste un secreto, alguien a quien tú le dijiste, bueno, es que en tal fecha, en tal lugar me pasó esto. Y quizá esa persona, pues en algún momento de desaveniencia o de problemas que hayan tenido, esa persona quizás reveló ese secreto y eso te hirió profundamente, ¿verdad? De manera que, wow, no esperabas que hiciera eso. A lo mejor lo sentiste como una traición. Esa persona te haya herido revelando un secreto íntimo de tu vida. Quizás también puede ser una persona que, ¿verdad? No sé, un exnovio, una exnovia, o un examigo, o un exesposo, o una exesposa, ¿verdad? Que ha hablado mal de ti hasta con los gatos de la plaza, qué sé yo, hasta con las matas. Y hay gente que habla mal de uno hasta con las paredes, ¿verdad? Quizá un ex esposo que diga, ay, no, yo sí lo conozco. Ese es pastor ahora, pero si yo te echo los cuentos de ese tipo, si yo te echara los cuentos de Amílcar, ¿verdad? Los hay, va a haber personas así en nuestra vida. Lo que quiere decir con esto es que va a haber personas así en nuestra vida y querramos o no querramos, tenemos que amarlas, tenemos que perdonarlas también, ¿verdad? Quizá a lo mejor alguien también más muy cercano, como no sé, digamos un padre o una madre que te gritó y que te dijo que quizás iba a ser un fracasado o una fracasada, quizás fue, no sé, una madre que te dijo no ibas a servir para nada, que iba a ser un vago, una vaga toda tu vida y que era la desgracia para él o para ella, o quizás alguien que te diga que se arrepiente de haberte parido, porque, no sé, hubiese querido hembra y naciste varón, o hubiese querido un varoncito y tú naciste hembra. No sé, a veces, ¿verdad? Nos hieren la gente que más amamos, como un padre, una madre, un amigo, o quizás fue un familiar que abusó de ti, no lo sé. Lo que quiero hablarte es que esa herida que nos infringieron, esa herida que nos hicieron, es una herida que está allí y que duele mucho y que tenemos que hacer algo con ella hoy mismo, porque si no, esa herida nunca va a sanar. Gloria a Dios por Cristo Jesús.
Me están reportando que no se escucha. ¿Alguien podría decirme si escucha o no se escucha, por favor? Recordemos que estamos en vivo, ¿verdad? No sé si alguien quiera decir. Dice Ana Díaz que no escucha. ¿Alguien más está pasando eso? Perdón. Se escucha bien, dice Carolina. ¿Alguien más podría confirmarme aparte de Carolina? Gracias, Carolina. Bien, gracias, Ojeda Moreira. Gracias, Jorge y Diana. Gracias, Mendoza. Bien, siga. Quiero ir ahora a la palabra de Dios y quiero que vayamos al Salmo 147, capítulo 147, versículo 3. Quiero que lo leamos rápidamente. Y vamos a leer un poco de Biblia, ¿verdad? Siempre es bueno leer la Biblia. La Biblia nos va a dar las explicaciones que muchas veces no vamos a encontrar en otra parte. Dice el Salmo 147, versículo 3, dice: Él sana, y se refiere a Cristo Jesús, ¿verdad? Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Atención, voy a repetir eso. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y sana a sus heridas. Es decir, Cristo es nuestro sanador por excelencia. Por lo tanto, yo con esa herida, usted y yo con esa herida que nos han hecho, que nos han infringido, tenemos que ir a la presencia de Jesús. Él ya sabe cómo nos sentimos. Él ya sabe cuál fue la herida que nos hicieron. Él ya sabe lo que nos han causado. Él sabe el dolor con el que hemos vivido durante tantos años. Él sabe todo lo que nos ha pasado durante esta cuarentena, ¿verdad? Nefasta, este juicio que Dios está permitiendo sobre la humanidad a causa de nuestro pecado, del pecado de la humanidad entera. Y Él sabe que estamos heridos, pero Él también requiere que vayamos a Él con esa herida, con ese dolor, con esa rabia, con esa frustración, con esa depresión, con esa tristeza, con esa frustración, con toda esa carga emocional que podamos tener a causa de esa herida. Él quiere que vayamos a Él, a su presencia, y le digamos: Señor, tú prometes en tu palabra, en el Salmo 147:3, tú dices en tu palabra que tú sanas a los quebrantados de corazón, y dice que tú sanas y vendas nuestras heridas. Entonces tenemos que ir a la presencia de Cristo con eso. Pero antes de continuar, quiero que usted piense por un momento, quiero que usted se enfoque, así como me pasó a mí mientras preparaba esta prédica. Quiero que usted piense en esa herida que aún puede estar doliéndote, esa herida que aún te duele, ¿verdad? Esa herida que aún, aunque siente que la perdonaste, pues cada vez que te acuerdas de esa persona, o cada vez que ves a esa persona, o cada vez que alguien habla de esa persona, o cada vez que algo te recuerda a esa persona, tú recuerdas la herida y tú dices: wow, pero si yo perdoné, ¿por qué sigue así? ¿Por qué sigue sangrando la herida? ¿Por qué si yo perdoné, por qué sigo sintiendo esto? Quiero que pienses en esa herida que te duele. Quiero que pienses por un momento que en esa herida que quizás no has perdonado. Quiero que pienses en ese rostro inclusive que te causó esa herida. No es un acto de masoquismo, ya lo vamos a ver por qué. Quiero que pienses en eso, porque hoy es el día de sanidad, dice el Señor. Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón, Él sana y venda sus heridas. Yo quiero que usted y yo permitamos hoy que el Señor sane toda herida del pasado y sane toda herida que nos hayan podido infringir en esta cuarentena, porque hoy es día de sanidad, dice el Señor. Amén. Bien. Quiero decirte que si has estado enojado por esa herida, si has estado molesto, si en algún momento tu vida te airaste de tal manera que dijiste: no puede ser que esto sea así, no puede ser que esto me haya sucedido a mí, no puede ser que Dios haya permitido esto. No, porque hay que sincerarse. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos heridos. No podemos ir a sanar algo que no podemos reconocer. Y ya lo vamos a ver. Es natural que estés enojado. Es más, es natural que estés enojado, que estés frustrado, que estés amargado por causa de tu herida. Es natural que te enojes por causa de tu herida. Es más, de alguna manera es saludable y adecuado, que te hayas enojado por causa de la herida. La Biblia lo dice, lo acabamos de leer en Efesios: airaos, pero no pequéis. O sea, la Biblia dice: sí, tienes licencia para enojarte, tienes licencia para airarte. Lo que no puedes es que esa ira, ese enojo
te lleve a pecar. El siguiente paso no está permitido. Fíjese que dice la palabra. Enójense. Sí, no hay problema. Enójate. No está bien lo que te hicieron. No, no está bien. Enójate. Pero, atención, pero no transgreda. Y si no transgrede, tampoco permitas que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, si te acuestas a dormir, es decir, tienes 24 horas, tienes todo un día para perdonar esa ofensa, para ir a esa persona que ofendiste, inclusive pedirle perdón, para hablar con esa persona que te ofendió y decir, oye, ¿sabes qué? Me ofendiste, no me gustó, esa palabra que me dijiste me hizo daño, o no me gustó, que te pedí ayuda y sabiendo que podías dármela no me lo diste, explícame qué pasó para que yo no siga dándome manija, ¿verdad? Con esta cosa. No es legal, es legal enojarnos, atención, lo que no está bien, lo que no es legal, bíblicamente hablando, siempre vamos a hablar con la palabra, ¿verdad? Por favor, entendamos que siempre vamos a predicar lo que está en la palabra. No vamos a predicar otra cosa porque no tendría sentido hablar de otra cosa, ¿verdad? Porque para eso Dios nos ha dejado su palabra, para que hablemos de su palabra. Es legal que te enojes, está permitido que nos enojemos, pero lo que no está permitido es que pequemos a causa del enojo. Lo que no está permitido es que nos acostemos a dormir enojados con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra suegra, con nuestro suegro, con el pastor, con la pastora, con nuestro hermano de la iglesia, con el líder, con el tío, con el primo. No. Lo que no está permitido es ni que transgredamos a causa de la ira, del enojo. Lo que no está permitido es que nos acostemos a dormir enojados. Y lo que no está permitido, ¿por qué no está permitido eso, pastor? Porque hay una consecuencia nefasta. Porque si pecamos, ¿verdad? Y si nos acostamos sin perdonar, entonces le estaríamos dando lugar al diablo. Adoramos al nombre de Jesús. Fuera todo el diablo, que el Señor nos reprenda. Que el Señor nos reprenda. Por eso la Biblia es clara y nos dice, hey, es natural que estés enojado, no te preocupes. Está bien. Hay una emoción que es producto de una situación. Lo que no está bien, atención, es que estés pensando cosas malas acerca de esa persona. No transgreda, porque los malos pensamientos provienen de un corazón malo. Dice Jesús, digo, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni puede el árbol malo dar frutos buenos. Eso lo dijo Jesús, no lo está diciendo el pastor Amílcar, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos, es natural, es más, es adecuado que te enojes. Pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo y no des lugar al Satán, no des lugar al chamuco. El Señor nos dice esta mañana, aírate, no te vengues. Ten cuidado con eso, porque muchas veces cuando somos heridos, ¿verdad? El problema que nos viene es que no solamente nos dolemos y nos herimos, que es válido, o nos airamos, que es válido. El problema es cuando empiezan a surgir en nosotros esos deseos de venganza, esos deseos de cobrárnoslas, porque creemos que si nos las cobramos, si nos vengamos o nos las cobramos, como decimos aquí en Venezuela, esa va a ser la única manera en que esa herida pueda sanar. Es como cuando decimos, es que si le pasa algo, me entra un fresquito. Algo así, más o menos, ¿verdad? El problema es que si damos lugar al Satán, si damos lugar a la venganza, que da lugar al diablo, si damos lugar a sentimientos que no provienen de Dios, como la venganza, como el odio, como la amargura, si damos lugar a esos sentimientos, entonces vamos a caer en la trampa de Satanás, que nos va a hacer creer que hasta que no nos venguemos, esa herida no va a sanar. Y esa es una mentira del infierno. La verdad es que la única manera de sanar la herida es llevando nuestras heridas a Cristo y es tomando la decisión de perdonar a esa persona que nos hirió. La palabra de Dios nos dice en el verso 27 de Efesios 4 que si nosotros no perdonamos, atención, le estamos dando lugar al Satán en nuestras vidas. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y quiero decirte que cuando una persona le da lugar al diablo en su vida, entonces
comienza a vivir una vida prisionera. Gente que vive en prisión de amargura, gente que vive en prisión de depresión, gente que vive en prisión de odio, gente que vive en prisión de hablar mal de todo el mundo, gente que vive en prisión por algo que le hicieron, ni siquiera porque lo que hizo, sino por algo que le hicieron, no porque haya hecho algo, sino por algo que le hicieron. Entonces termina siendo preso o prisionero de su propia cárcel. Personas que viven presos por una causa que no cometió. Ese es como estar preso por un crimen que no se ha cometido, sino que se cometió en contra suya. Es decir, yo no decido no perdonar y vivo en una prisión de amargura. Cuando yo debiera estar libre porque yo no fui el que cometí la ofensa. La ofensa fue hacia mí. Pero cuando no entienden esto, vivo preso de la ira, del odio, del dolor, de la depresión, de sentimientos negativos. Es lo que llama Mateo 18 los verdugos que lastiman. Y entonces vivo una vida que me aleja de Dios, porque la palabra es clara. El Señor dijo que si yo no perdono a mi hermano sus ofensas, el Padre que está en los cielos tampoco me va a perdonar a mí. Entonces eso es lo que quiere el enemigo. Cuando damos lugar al enemigo por todos esos sentimientos negativos, y por la falta de perdón, terminamos alejándonos del Dios del amor, del Dios del perdón, del Dios que restaura, del Dios que sana, del Dios que liberta, de Cristo Jesús. Amén. Quiero que entiendan algo. Quiero aclarar algo. Yo no estoy minimizando, ni quiero, ¿verdad? No quiero minimizar la herida que nos han causado. Quiero que guarde su corazón. No quiero que usted piense que es que, pastor, lo que pasa es que usted no le hicieron lo que me hicieron a mí. No, yo no estoy minimizando la herida de nadie. Cualquier herida que nos hayan causado está mal hecha. Cualquier herida que nos hayan hecho está mal. Está mal. Está mal porque no fuimos creados para ser heridos. Atención. No fuimos creados para ser heridos. Fuimos creados por amor, por el amor de Dios. Fuimos creados por amor, para vivir en amor, no para vivir en odio, ni en pleito, ni en pelea, ni en herida, ni nada de eso. Yo no estoy minimizando la herida de nadie en esta mañana. Yo solo pretendo, ¿verdad?, enseñar lo que el Señor me ministraba, y es que la llave de esa prisión de amargura, de esa prisión de frustración, de rabia, de tristeza, de depresión, esa llave de esa cárcel la tenemos nosotros mismos, por medio del perdón que hay en Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte que muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios carceleros. Somos nuestros propios carceleros. Y es todo porque nos cuesta perdonar. Renunciamos a perdonar a la persona porque sentimos que si la perdonamos es que nos vamos a librar de las consecuencias de la herida que nos causaron. Y déjame decirte que eso no es verdad. El hecho de que perdonemos a alguien no nos libra de las consecuencias de la acción que nos hicieron. Por ejemplo, si una persona, ¿verdad?, choca mi auto, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, choca un auto, y esa persona que le chocaron el auto dice, ¿sabes qué? Yo te voy a perdonar, te perdono, pero vamos a llamar a tránsito porque, ¿verdad?, aquí hay una consecuencia. O sea, tú puedes perdonar a la persona que te ofendió, pero las consecuencias siguen siendo de esa persona. El problema es que a veces el enemigo nos hace creer que si perdonamos a la persona que nos ha ofendido, lo estamos liberando de las consecuencias de sus actos. Y eso no es así, eso no es verdad. La Biblia nos dice que le entreguemos todo eso al Señor. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Primero, es conveniente que decidamos perdonar. Porque al perdonar, nosotros nos liberamos de todos los verdugos que puedan tener derecho legal sobre nuestra vida a causa de la falta de perdón. Y es importante que entendamos que es saludable perdonar. Es un tema hasta de salud física, ya no solamente emocional, sino también física, que perdonemos a aquellos que nos han ofendido.
Ahora, la pregunta que nos podemos estar haciendo esta mañana es ¿cómo perdono? ¿Cómo perdono a quien me lastimó, pastor? ¿Cómo perdono a esa persona que me hizo tanto daño? Es que usted no se imagina lo que me hicieron. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nos hicieron daño. Por ejemplo, podríamos hablar en esta mañana de que hay matrimonios heridos de años, hay relaciones heridas de años, gastadas de años. Es más, hay matrimonios que se han acostumbrado a fingir que están bien cuando no lo están. Adoramos al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque fingen que están bien porque les cuesta reconocer que se han herido y que se han hecho daño en algún momento determinado. Y entonces matrimonios que prefieren, y voy al matrimonio porque es la relación quizás más estrecha que tenemos los que estamos casados, ¿verdad? El matrimonio que se han acostumbrado a vivir fingiendo, a vivir con dolores del pasado inclusive, con heridas del pasado inclusive. Y se conforman con reprimir las emociones y caen en la trampa del enemigo de creer que el tiempo lo cura todo. Dale tiempo al tiempo, no te preocupes, vale, sí, tranquilo. ¿Cómo te sientes? No, eso fue hace 20 años, ya yo no me acuerdo. El tiempo lo cura todo. No, mentira. Jesús lo cura todo, que es distinto. El tiempo no cura nada, iglesia. El tiempo no cura nada. Jesús dijo que Él sana a los quebrantados de corazón y venda y sana nuestras heridas. Hay que reconocer que hemos sido ofendidos. Sentarnos con nuestras esposas, sentarnos con nuestros esposos, sentarnos con nuestros hijos, con nuestros padres y decirles, ¿sabes qué? Yo necesito perdonarte por esta ofensa que tú me causaste en determinada oportunidad. Es saludable hacer eso. Hay que reconocer que estamos heridos. Para poder perdonar, debemos reconocer que nos hirieron primero, porque no podemos perdonar lo que no reconocemos. Es sencillo, ¿verdad? Muchas veces nos hieren y queremos hacernos los espirituales, queremos hacer verdad que no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted le dice a un hermano, oye hermano, perdóname, siento que te ofendí cuando dije que era más feo que un carro por debajo. Y el hermano dice, no, hermano, tranquilo, yo no en el espíritu. No se preocupe, si mi belleza es interna, no se preocupe, hermano. Yo soy un ser espiritual. Mentira, te ofendió. Porque sabes que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y no hay nadie horrible ni nadie feo en la vida. Si fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, eres hermoso como Dios. Adoramos al Señor. O por ejemplo, el hombre le dice a la esposa, bueno, mi amor, perdóname porque... perdóname que en la reunión con mi papá, cuando estábamos cenando, te dije que tú eras más floja que la queja de arriba y que no haces nada. Perdóname, mi amor. ¿Me perdona? Y la esposa le diga, ay, no, papi, no te preocupes, yo soy una mujer espiritual. Yo sé que tú eres así de gracioso con tu papá y que siempre me chalequeas delante de ellos para que ellos piensen que yo no sirvo para nada, pero yo soy una mujer espiritual, lo mío es la oración, el ayuno. No, mi amor, tranquilo, no te preocupes. No, eso no me ofendió, por Dios, yo no estoy en la carne. Pero sí te ofendió porque tienes alma, te ofendió porque tienes sentimiento, te ofendió porque tú esperas que tu esposo te honre, no que te descalifique delante de tu suegra, ni delante de tu suegro. No que te descalifique delante de los demás. Adoramos al Señor. O por ejemplo, otro ejemplo. Mi amor, perdóname porque todo se lo cuento primero a mi mamá. Es que tú sabes, mi mamá tiene más experiencia que tú. Mi mamá es más sabia que tú. Y tú apenas eres una muchacha que recién casada o una mujer que no tienes experiencia, tú sabes. Además, bueno, mi mamá es mi mamá, vale. Tú sabes cómo es. Y usted le diga, ay, no, papi, no te preocupes. Sí, yo sé que tu mamá es buena, sí, no, a mí eso no me ofende, yo soy espiritual. No, sí, te ofendió, porque uno espera que su esposo o su esposa venga a uno y que las cosas de matrimonio se hablen con su esposo y con su esposa. No que lo sepa todo el mundo y yo soy el último que me entero, ¿verdad? Lo que quiero decir con todo esto y con estos ejemplos, ¿verdad? Es que debemos reconocer que nos hirieron, debemos reconocer la herida, que lo que nos dijeron, que la acción que nos hicieron nos lastimó.
nos molestó, no fue de nuestro agrado. No podemos perdonar lo que nos negamos a reconocer que nos hirió. Amén. Y quiero decirte que en la Biblia, la misma Biblia nos habla de hombres y mujeres que fueron heridos, que fueron vituperados, que fueron el mismo Cristo Jesús. Fue vituperado, fue herido, molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No hay nadie a quien hayan herido más desde todos los puntos de vista que a Cristo Jesús. Y sin embargo dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús reconoció que había sido herido. Sí. Él no dijo, no, Señor, estos tipos no me están hiriendo a mí. No, yo tengo el espíritu. No, le dolieron. A Jesús le dolieron las heridas. Le dolieron los clavos, le dolieron los latigazos, le dolieron los escupitajos, le dolieron que le arrancaron la barba, le dolió que lo hayan colgado desnudo, le dolió todo eso, le dolió la ira del Padre sobre él. Le dolió todo lo que pasó y todo lo que vivió por amor a nosotros para poder perdonar nuestros pecados. La Biblia entera nos habla de hombres y mujeres que ofendieron, pero que decidieron perdonar porque sabían que tenían un Dios todopoderoso a quien entregarle su causa, a quien ir y decirle, Señor, mira lo que me hicieron, pero yo te lo entrego a ti, yo te lo presento a ti y lo perdono. En esta hermosa carta de Éfesos que hoy estamos leyendo, escrita por el apóstol Pablo, Pablo también le dice a esta iglesia, en lo que hoy en día es la actual Turquía, ¿verdad? Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no den lugar al Satán. Pablo sabía lo que estaba hablando porque ya Pablo había sido sometido a la ofensa, había sido sometido al vituperio, Pablo había sido sometido a tantas situaciones, pero Pablo también había decidido perdonar a aquellos que le habían hecho daño. Pablo escribe a la iglesia y le dice, moléstense, enójense, aírense, pero no pequen, por favor. Porque Pablo estaba hablando de una experiencia propia y tenía autoridad para lo que estaba diciendo en Efesios 4, 26, 27, porque Pablo le había escrito a Timoteo sobre un hecho que había sucedido en la iglesia y que había sido él víctima de esa ofensa y víctima de esa herida, Pablo. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14. Miren lo que dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo, Alejandro, el herrero, me ha causado muchos males. Nuestro Señor le pague conforme a sus hechos. Atención, voy a repetir eso. Segundo Timoteo 4:14 dice, Alejandro, le dice Pablo a Timoteo, mira, Alejandro, el herrero, aquel que trabajaba con nosotros en la iglesia, ¿te acuerdas? Aquel que yo me llevé para la iglesia para que trabajara conmigo, me ha causado muchos males. Es decir, Alejandro me ha hecho mucho daño. Nuestro Señor le pague conforme a sus hechos. ¡Wow! Un tal Alejandro le había causado males, muchos daños al apóstol Pablo. Este Alejandro seguramente se congregaba con Pablo. Quizá en algún momento trabajó con Pablo en la obra porque era herrero y quizá Pablo, por la relación de confianza, se lo llevó a trabajar con él, no sé. Quizá el mismo Pablo lo metió en la iglesia para que lo ayudara allí. Mira, vamos acá, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer esto. Ayúdame aquí, ayúdame allá. Y Pablo confió en Alejandro, el herrero. Y sin embargo, en algún momento, Pablo le dio su amor, le dio su confianza, porque conocemos al apóstol Pablo por las cartas que escribe y su amor que tiene hacia las ovejas, ¿verdad? Y lo metido que era Pablo con las ovejas, que cuando se enfermaba estaba allí, cuando necesitaban ayuda estaba allí, cuando necesitaban apoyo estaba allí, cuando necesitaban ser abrazados estaba allí, porque Pablo era tremendo pastor. Ojalá algún día lleguemos a ser pastores como Pablo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Pablo era un pastor que olía ovejas. Adoramos al Señor. Y sin embargo, a pesar de que Pablo había amado y le había dado confianza a este hombre llamado Alejandro, el herrero, como dice 2 Timoteo 4:14, este Alejandro
traicionó a Pablo. Le pagó con muchos males, es decir, le hizo mucho daño. Miremos cómo Alejandro le paga a un pastor que lo ama, a un pastor que lo pone a trabajar en la obra, a un pastor que le da confianza, a un pastor que le da su afecto. Le paga con traición. Le pagó con muchos males. Muchos males, dice el apóstol Pablo. Léalo en su Biblia. Pablo le está hablando a Timoteo diciéndole, este hombre, Alejandro, me ofendió, me hirió, me hizo muchos males. Porque déjame decirte que la ofensa y la herida tienen un rostro. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos males. Y tiene un rostro con el nombre de Alejandro, el herrero. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Lo entregué al Señor, ya yo lo perdoné, se lo entregué a Cristo. Yo le cedí mi derecho de querer vengarme, se lo cedí a Cristo. Porque Romanos 12:19 dice, no tomen venganza ustedes mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, a mí es la venganza y la retribución. Yo pagaré, dice Jehová. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo se lo entregué al Señor. No estoy diciendo que Pablo minimiza la ofensa. Fíjense que Pablo habla de muchos males. Es importante que entendamos esto a la luz de la revelación de la palabra. Pablo no minimizó nunca el daño. Dios, ¿sabes qué? Este tipo, al que le di mi confianza, mi amor, mi afecto, todo esto que ya le he dicho anteriormente, ese hombre me hizo mucho daño. Sin embargo, Pablo dice, ¿sabes qué? Se lo entregué a Dios. Yo cedí mi derecho de vengarme. Se lo entregué a Dios. Yo hago un paréntesis rápido. Yo siempre digo, te lo entrego a ti, Señor. Yo se lo entrego a Dios. Hay gente que no le gusta y se molesta cuando uno le dice eso. Hay gente que no le gusta, que se ofende inclusive, pero no entiende que es bíblico decir que se lo entrega a Dios. Lo dice Pablo en 2 Timoteo 4:14. Se lo entregué a Dios. Mire, hermano, es mejor entregárselos a Dios que entregárselos al diablo. Con esto le digo todo. De verdad que sí. Entréguele su causa a Dios. Mire, cuando la persona es ofendida, cuando alguien nos ofende, inmediatamente entra en nosotros algo así como, está bien, me ofendiste, pero, ¿cómo hago para quedarme con esta? Alejandro, el que trabajaba el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará, dice la palabra, esa versión de Carolina. Gracias, Carolina. Es importante que entendamos esto. Cuando una persona es ofendida, quizá vengan pensamientos como que, ok, está bien, me ofendiste, está bien, ok, pero no me voy a quedar con eso. No funciona así. Esa no es la manera de Jesús. La manera de Jesús es como Pablo nos está enseñando en la palabra aquí, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19. No tomen venganza ustedes mismos. No tomen venganza ustedes mismos, amados míos, sino que den lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, a mí es la venganza y la retribución, yo pagaré, dice Jehová. Se está refiriendo a Deuteronomio 32:35, ¿verdad? También lo pueden conseguir allí. El Señor nos dice que cuando nos está diciendo que cuando alguien nos ofende, que cuando alguien nos hace daño, vayamos corriendo a Él en oración, en señal de humillación y decirle, Señor, te entrego esta ofensa, te entrego a esta persona que me ofendió, te lo entrego a ti en el nombre poderoso de Jesús, porque quiero que lo perdonemos juntos, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si yo hago lo contrario, si yo me quedo con esa yuca en el corazón, si yo me quedo con esa herida en el corazón, entonces no estoy perdonando y voy a querer tomar la venganza por mis propias manos. Voy a querer tomar la justicia en mis propias manos. Y la Biblia nos está diciendo esta mañana que la justicia no nos corresponde a nosotros, les corresponde a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, cuando usted y yo insistimos en el deseo de vengarnos, en el deseo de tomar la justicia en nuestra mano, estamos haciendo algo indebido, estamos pecando porque estamos tomando el lugar de Dios que no nos corresponde. Es como si usted y yo dijéramos, mira, Señor, tú no vas a poder manejar esta ofensa que me hicieron mejor que yo. Yo voy a agarrar y yo me voy a vengar porque yo no confío en que tú cuidas de mí. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor cuando tomamos
el asunto, la justicia por nuestras propias manos. Es como si le dijéramos a Dios, yo voy a resolver esto por mi cuenta porque tú como que no te diste cuenta de lo que me hicieron. Y eso es ofensivo a Dios. Pretender tomar el lugar de Dios es blasfemar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El problema es que esos deseos de venganza no te dejan vivir bien, no te dejan vivir en gozo. Vives deprimido, vives deprimida, vives amargado, vives amargada. Oh, es que hasta que no la vea destruida, hasta que no lo veo destruido, hasta que no me pague lo que me hizo, es que hasta que no tiene sentido, porque es vivir en hiel de amargura, es vivir, oh Dios mío, perdiéndome lo mejor de la vida, que es la salvación además, porque si yo no perdono a mis hermanos sus ofensas, mi Padre que está en los cielos tampoco me perdonará a mí. Lo dice la Biblia, estoy parafraseando, ¿verdad? Mateo 18. Quiero decirte, y con esto voy a terminar, ¿verdad? Que perdonar te saca de la prisión donde estamos. Perdonar nos saca de la prisión donde estemos. Nos saca de la amargura, del daño, de la cárcel, del odio, del enojo, de toda esa basura. Cuando usted sigue leyendo la carta de Timoteo, pero ya no el capítulo 14, sino el 16, pero en el 4, capítulo 4, versículos 16 y 18, Pablo da otra demostración, cómo en otro momento de su vida le hacen daño también. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 18, Pablo dice, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Quiero decirte algo, ¿verdad? Quiero decirte que si usted está en un lugar de autoridad, porque en su empresa, en su trabajo, en su iglesia, donde quiera que Dios te haya puesto en lugar de autoridad, en tu hogar también, en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo, donde quiera que Dios te haya puesto en lugar de autoridad. Quiero decirte que si estás en un lugar de autoridad, debes esperar eso que le pasó a Pablo. Debes esperar que en algún momento de la prueba todos te abandonen. Le pasó a Cristo en el Getsemaní. Todos lo abandonaron. Jesús le dijo, todos ustedes, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Se escandalizarán de mí. O sea, todos ustedes se avergonzarán de mí, dijo Jesús. Pedro por allá dijo, no. Ellos sí, porque no te conocen, pero yo soy Pedro, yo voy contigo a la cruz y muero por ti. Y eso le dijo, me van a negar 3 veces, Pedro. Tranquilo. Igual te voy a perdonar y tú una vez vuelto harás arrepentimiento y confirmarás a tus hermanos que es posible volver a empezar si te arrepientes de todo lo que has hecho, si te arrepientes de tus pecados y si decides comenzar de nuevo conmigo, con Cristo Jesús, ¿verdad? Con el Señor Todopoderoso. En esta carta de 2 Timoteo, capítulo 4, 16 y 18, Pablo le dice a Timoteo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, nadie estuvo conmigo, me dejaron solo. Eso le va a pasar al líder en algún momento determinado de la prueba, lo van a dejar solo. Pablo estaba solo cuando le tocó un juicio, ¿verdad? Y nadie estuvo allí. Nadie estuvo allí. Nos ha pasado. Mi esposa y a mí nos ha pasado como pastores. Hemos tenido que atravesar pruebas con nuestros hijos y nos hemos sentido solos. Pero en 2 Timoteo 4, 17 y 18, Pablo, que se sintió abandonado y herido, decide perdonar y da esta respuesta formidable a Timoteo. Le dice, pero ¿sabes qué? Aunque nadie estuvo conmigo, el versículo 17 y 18 de 2 Timoteo 4 dice, pero mi Señor Jesucristo estuvo a mi lado y me dio fortaleza. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero decirte esto. Cuando estás seguro que Jesús está contigo, entonces decides perdonar y orar por todos aquellos que te han abandonado. Cuando estás seguro de que Dios está contigo, de que tu Señor Jesucristo está contigo, entonces decides perdonar a todo aquel que te hirió. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Porque aunque todos te abandonen, aunque todos nos abandonen, Jesús nunca nos abandonará. Y quiero que guardes hoy esta hermosa promesa en tu corazón. En el versículo 18, 2 Timoteo 4, Pablo dice: mi Señor me librará de toda obra mala y me dará vida en su reino de los cielos. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que oremos para terminar. Quiero que vayamos hoy a la presencia del Señor con esa herida que nos han causado, con esa herida que nos han hecho. Y le digamos: Señor, necesito perdonar a esta persona. Necesito perdonar a quien sea, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, el pastor, la pastora, a quien sea, a mi esposo, a mi esposa, a quien tú quieras perdonar. Quiero que hagamos una oración para perdonar a ese rostro que el Señor te está trayendo ahora a tu memoria, que te haya hecho daño. Porque el Señor ha estado a nuestro lado y nos dará vida y nos guardará para su reino, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. ¿Qué hago con la herida? Es la pregunta de hoy, de la prédica de hoy. ¿Qué hago con la herida? Agarra esa herida, sácala de aquí, haga este acto profético, sácala del corazón y vamos a entregársela a Jesús. Él cargó nuestras heridas para que nosotros no tengamos que cargar con ella. Él perdonó nuestro pecado para que no tengamos que morir por el pecado. Así que dejemos todo pecado de falta de perdón hoy en el altar de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy tomo esta herida en mi corazón, Señor. Y decido perdonar a esta persona que me hirió. Usted puede nombrarla allí, tranquilito, apague su micrófono, nómbrela allí. Decido perdonar a esta persona que me hirió, Señor. A estas personas que me hicieron daño. Todos tenemos un Alejandro, el herrero. Todos tenemos un Alejandro el candelero, no se preocupe. Decidimos perdonar a esta persona que nos ha herido, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor. Lo perdono con tu perdón. Y te pido en el nombre de Jesús que se convierta a ti, que se encuentre contigo, Señor. Y que le resplandezca la luz de tu evangelio para que sea libre. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Hoy renuncio a toda falta de perdón y decido perdonar. Y decido amar a pesar de y perdonar con el perdón con el que tú me amaste y me perdonaste. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén y amén. Bien, quiero orar por los diezmos y las ofrendas del Señor que usted obedientemente manda al alfolí de su iglesia, Fruto de la Vid Caracas. Yo bendigo, Señor, cada ofrendador y cada diezmador de esta iglesia. Esta semana me reuní con una persona que me dijo: pastor, me conmovió mucho este testimonio y quiero contarlo. Esta persona me dijo: pastor, el Señor me dijo que diezmara el 30%. ¡Wow! De lo que gano. Eso me impactó y le dije: entonces prepárese para recibir. Le dije a la persona: prepárese para recibir algo grande. Porque cuando Dios te pide algo grande, es porque está dispuesto a darte algo mucho más grande de lo que te ha pedido. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor? ¿Verdad? No me lo dijo la persona, lo estoy diciendo yo a manera de jocosa, ¿verdad? Porque hay gente que dice: ay, ¿dónde dice eso en la Biblia? Cuando el Señor le pidió a Abraham a Isaac, y Abraham no se lo negó, el Señor le dijo: ahora te lo devolveré hecho millones, porque será más que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Lo más grande que tenía Abraham era su hijo Isaac. El Señor le pidió a Isaac. Eso era lo más grande que tenía. Pero Dios le dio, a partir de Isaac, Dios le dio a Abraham una nación. Alabado sea el nombre de Jesús. Iglesia del Señor, los diezmos y las ofrendas, las primicias y todo eso que está instituido en la palabra de Dios, por favor, no crea que es el pastor que lo usa para comprarse camisas. No, se usa para bendecir a lo que hay que bendecir.
Punto. El Señor reprenderá al devorador por nuestros diezmos. Y nuestros diezmos reprenden al devorador. Hay gente que vive con un devorador permanente porque no diezma. Ese es el problema de ellos. Las ofrendas multiplican. Las ofrendas abren los torrentes del cielo para que haya bendición sobre nuestra vida. Las ofrendas hacen que se multiplique lo que recibimos porque Dios ama al dador alegre y da semilla al que siembra y pan al que come. Y las primicias bendice el resto de la masa. Pero solamente hay que hacer esto por revelación. El que no tiene revelación, mejor no lo haga porque no lo va a entender. Y no va a recibir la retribución que dice la palabra. Pero quiero bendecir a todos los que diezman y ofrendan. Y quiero orar por sus diezmos y sus ofrendas y sus primicias. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos los diezmos, las primicias y las ofrendas que se reciben en el alfolí de tu casa, fruto de la vicaraca. Bendice cada dador alegre. Dale semilla al que siembra y pan al que come. Reprende también por nosotros al devorador. Señor, reprende al devorador. Abre las compuertas de los cielos y derrama bendición sobre cada uno de nosotros que nosotros digamos, Señor, es más que suficiente. Señor, gracias por bendecimos cada persona que siembra, ofrenda y diezma en esta iglesia. Y te pedimos que aquellos que aún no lo hacen, les sea revelado por tu palabra, Señor, para que reciban la bendición y dejen de vivir una vida, Señor, devorada por el devorador, vale la redundancia, y se puedan abrir las compuertas de los cielos y haya gozo y paz en su vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén y amén. Iglesia del Señor, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer sobre nosotros, que el Señor tenga a nosotros misericordia, alce sobre nosotros rostro y por nosotros paz, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ya sabes, tomamos la herida hoy y se la entregamos a Jesús. Perdonemos hoy, ya perdonamos hoy, ya esa herida no nos pertenece. Así que vamos a vivir conforme a la palabra y la voluntad de Dios, amando y perdonando a pesar de, porque Cristo nos amó y nos perdonó primero y nos dio ejemplo por medio de su sangre, de su muerte y su resurrección. Dios les bendiga y nos vemos por allí en los discipulados de las 5 de la mañana, atención, en los discipulados de las 7 de la noche, atención, y en cualquier otra cosa que el Señor nos vaya revelando que quiera hacer con esta iglesia llamada Fruto de la Vicaraca. Les amamos a los que nos siguen por Facebook, a los que nos siguen por Zoom y por todas las redes. Les amamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.